A pesar de tener 4 siglos, no me conservo tan mal. Aunque mi historia comenzó mucho antes. Y entre tú y yo, aún sigo con vida, aunque muchos se empeñen en enterrarme. Me llamo León, y aunque soy el reino medieval más desconocido y olvidado, durante un tiempo fui el principal poder político de la península. Luché sin descanso por mi libertad y la de mi gente. Me sangró el corazón defendiendo mis fronteras, y se me rompió el alma una y otra vez entre tanta intriga, conspiración y traición. Pero soy consciente de que la guerra no siempre fue contra mi enemigo, sino contra nosotros mismos. Soy León y he vuelto para recordarte de dónde vienes. Cuando me preguntan cuánto tiempo tengo, dudo en qué momento empezar a contar. No sé si remontarme a mi pasado astur, al germen de la ciudad romana de León, o al nacimiento del reino en el siglo X. Lo que sí te puedo asegurar es que todavía hoy, el subsuelo de estas tierras cobija un corazón al que, si prestas atención, puedes escuchar latir. Un latido lento pero constante, frágil pero con un hilo de esperanza. No voy a decir eso de que tiempos pasados fueron mejores, pero sí que la abundancia me hizo pobre. Un reino solitario, incomprendido, olvidado en muchos casos y abandonado en otros. Ha llegado el momento de echar la vista atrás, de volver sobre mis huellas y colocar las piezas que le faltan a este puzzle. Solo así veré pagadas mis deudas. En las tierras que hoy ocupa León y el noroeste de la península ibérica había un conglomerado de gentes que los denominamos sociedades o gentes prerromanas, que los romanos nos han transmitido, que se llamaban los galaicos, en el área de Galicia y el norte de Portugal,
los cántabros, en la zona principalmente de Cantabria, y el norte también un poco de la meseta norte, en Palencia y en Burgos, y también los astures. Tradicionalmente se considera que el río Esla, que en la antigüedad se llamaba Astura, era la frontera entre los cántabros y los astures. El territorio ocupado por los astures era extraordinariamente amplio y tienes que tener en consideración que había muchísimos astures viviendo más allá de las montañas y otros en la zona de Tierra de Campos incluso. Eran unas gentes prerromanas que vivían fundamentalmente en los castros. Los castros eran lugares generalmente fortificados que poseían una muralla, unos fosos que servían para delimitar el espacio de ocupación. En su interior existían una serie de construcciones de distintos tipos, entre los cuales primaba fundamentalmente las cabañas que eran donde hacían fundamentalmente la vida las familias en las que se organizaban estas sociedades antiguas. No conocíamos la escritura, por eso poco o nada se sabe de nuestra vida. Y lo poco que ha trascendido es lo que otros escribieron de nosotros. No hace falta decir que no todo se ajusta a la realidad. De entre las ciudades de estos astures del área llana tenemos Alancia, Abedunia, una serie de castros que son grandes superficies ocupadas por estas gentes. Vivieron hace 2000 años, eso sí, no tenían las comodidades que tenemos nosotros, de muebles, de calefacción. Y dicen, ¿por qué viven en casas tan pequeñas? Pues porque no tienen armarios, no tienen camas, no tienen las cocinas que tenemos ahora. Tenían otro estilo de vida, más sencillo a lo mejor, pero también muy duro. Cuando nevaba, a ver con qué se calentaban, con hogueras y con pieles y con lana. Eran agricultores y ganaderos y también practicaban ciertas artesanías como el trabajo de los metales. Por ejemplo, tenían una joyería especializada en oro y plata, y es precisamente uno de los motivos por los cuales Roma invade estas tierras y pone prácticamente a los astures a producir oro. Con ese oro fabricaban torques, fabricaban fíbulas, fabricaban pulseras, arracadas, objetos de prestigio personal que en muchas ocasiones servían para destacar a distintas personas importantes dentro de los poblados. El pueblo astur estaba tecnológicamente muy avanzado y tenemos grandes muestras en aspectos como la metalurgia, la orfebrería. De hecho, la joyería que llegaron a elaborar era tan espectacular que el propio pueblo romano lo copiaron de una manera directa y de hecho imitaron técnicas y avances tecnológicos que ya habían adquirido los astures mediante la prueba, el ensayo y prueba y error, ¿no? Los astures éramos feroces y temidos en la batalla. Preferíamos morir a perder nuestra libertad. Claro que vivir en un lugar tan remoto, al otro lado del Mediterráneo y rozando la Finisterrae, acentuaba más aún este carácter tan guerrero y salvaje. Aunque tal vez no tanto como después se ha contado. Una cosa que habría que tener en cuenta es que Hispania es el territorio que a los romanos más les costó conquistar.
Asturias y Cantabria era la última zona en conquistar de toda Hispania. Es como si extrapolamos y nos imaginamos unos Asterix y Obelix en la Galia, pero en la zona hispana. Entonces el emperador Augusto tenía muchas razones para conquistar todo este espacio, geopolíticas, para demostrar que realmente era el poder fáctico más importante en todo el mundo conocido, y por otra parte económicas, evidentemente, porque todo el noroeste de Hispania tiene pues unos recursos económicos extraordinarios. Tienes minería, pero también tienes toda la costa, te permite establecer toda una red de comunicaciones a través de calzadas romanas espectaculares, con lo cual realmente se hacía necesaria la conquista de todo el noroeste. ¿Y qué pasa? Que estaban aquí los astures y cántabros pues realmente resistiendo ahora y siempre frente al invasor. Los romanos, cuando están avanzando por la península ibérica para llegar a la zona de León, Asturias, Cantabria, debe estar acabando el siglo I. Entonces, los astures no es que de repente un día se levanten y vean allí al ejército romano, sino que ellos ya saben, por otros pueblos con los que comerciaban o con los que tenían contacto, que estaban en guerra y que había un pueblo invasor que estaba llegando y cualquier día les tendría que llegar a ellos. Y tenían una bebida parecida a la cerveza y debían estar tomándose en la cantina del Castro pues algún tipo de bebida de esta índole, cuando alguien les viene diciendo que hay unos señores vestidos de hierro de arriba abajo y que parece ser mal encarados, que vienen con intenciones no muy saludables, ¿no? Sabemos claramente por una serie de historiadores como Dion Casio, Floro o Orosio, que en el año 25 a.C. las tropas de Augusto vino especialmente a estas guerras de conquista, los romanos sometieron a los astures, es decir, conquistaron a los astures en una guerra que duró varios años, porque desde el año 25 hasta el 19 a.C. siguieron combatiendo en distintos frentes y en distintos lugares. Finalmente, no pudimos resistir a los invasores y Lancia fue sometida en el año 25 a.C. Unos dicen que nos rendimos, otros que abandonamos la ciudad, pero también hay quien asegura que hubo una batalla épica, que plantamos cara a los romanos y nos defendimos con uñas y dientes, provocando miles de bajas en las legiones. Sea como fuere, y a pesar de que contábamos con muchísimos menos efectivos, se produjo una auténtica sangría. Miles y miles de muertos en ambos bandos. Después de casi 10 años de lucha en el 19 a.C., Roma se alzó con el poder no solo de estas tierras, sino de toda Hispania. El destino estaba escrito. A partir de ese momento, los astures no desaparecen, evidentemente. Los astures progresivamente se van a integrar dentro del Imperio Romano. Hay que tener en cuenta que el papel que va a tener el ejército romano, una vez concluidas las guerras, va a ser primordial a lo largo de todo el mundo romano. Es el encargado de pacificar y de controlar el territorio. Para eso Roma va a establecer una serie de campamentos permanentes a lo largo del territorio, tanto para las legiones, para algunas de las legiones que participan en las guerras, como para esas unidades auxiliares de caballería y de infantería que las acompañan. Los tres núcleos fundamentales, ¿cuál van a ser? Astorga, Astúrica Augusta, en el que durante unos años va a estar asentada la Legio Décima Gémina. Por otro lado tenemos Herrera y Pisuerga, al norte de la provincia de Palencia, donde va a estar establecida la Legio Cuarta Macedónica. Y por último, que ha sido la última en llegar a saberse dónde estaba, tendríamos la Legio Sexta Victris acantonada en León.
Entonces eran grupos humanos con un número muy concreto. En el caso de la Legio de esta primera época, igual estamos hablando de 4.800 hombres por legión, que se subdividían además, a su vez en subgrupos, y realmente son un grupo altísimo de varios miles de personas, de soldados perfectamente preparados y perfectamente equipados para entrar en batalla en todo momento y para la conquista efectiva de cualquier territorio. A lo largo de la presencia romana en nuestra tierra, aquí en León, se levantaron dos campamentos sucesivos y además uno encima del otro. O sea, no hay diferencia de ocupación física, ¿no? Sino que uno se asienta en el mismo lugar en el que estuvo el anterior. En primera instancia tendríamos el campamento que construye la Legio Sexta Victris, que es una de las legiones que participa en las guerras de conquista, en las guerras contra cántabros y astures. Construcciones de madera que han dejado una impronta muy pequeña, porque las propias características de ese material hacen que a lo largo del tiempo pues haya podrido. Y después, a partir del año 75 después de Cristo, llega aquí la Legio Séptima Gémina, que no se fundó en León, sino que llega. La Legio Séptima se funda con efectivos hispanos. La Legio Sexta tuvo mucho que ver, evidentemente, en su entrenamiento y formación, pero el águila legionaria, lo que nosotros conocemos como el natalicio del águila, el nacimiento del águila, la entrega del emblema militar por excelencia de las legiones romanas, se produjo el 10 de junio del año 68 en la ciudad romana de Clunia Sulpicia, llamada Sulpicia en honor a Servio Sulpicio Galba, precisamente, ¿no? Y ahí es donde se entrega el águila legionaria, y la legión, nada más obtener su emblema, va a partir hacia Italia, después va a ir hacia la frontera del Danubio, hacia la zona de Hungría, volverá otra vez a Italia, la mandarán de nuevo a Germania, y en el año 74-75 regresará definitivamente a la península, quedará aquí asentada en la zona, en el lugar que ocupa hoy la ciudad de León, y por ella pasarán evidentemente algunos personajes importantes. Quizá el más importante de los que pasaron por aquí fue Marco Ulpio Trajano, el emperador Trajano, que fue durante un tiempo comandante en jefe, legatus Augusti de la Legio Séptima Gémina. Podríamos decirlo casi con toda seguridad, que Adriano debió de estar también aquí haciendo su cursus honorum. Quizá Marco Aurelio, pues a lo mejor también, pero históricamente, documentalmente, no conocemos la presencia de estos personajes. Astúrica Augusta y Legio no tardaron en amurallarse para protegerse, convirtiéndose así en dos bastiones prácticamente inexpugnables. ¿Qué es lo primero que se construye cuando se va a levantar un campamento romano? La muralla, la fortificación. La muralla de León en realidad es un palimpsesto de diferentes murallas. Ahora nos parece que es solo una, pero en realidad son un montón, una detrás de otra. Se levantaron 4 sistemas defensivos en época romana, 4. Uno, la muralla del campamento Augusteo, ese campamento de la Legio Sexta Victris, que estaría temporalmente ubicado entre el 10 a.C. y el 15-20 después de Cristo. Su defensa era una empalizada, una especie de caja de madera rellena de gravas procedentes de tallar el foso defensivo. En el 15-20 después de Cristo hay un cambio sustancial del campamento. Se empieza ya a petrificar de alguna manera. Y la muralla, en este caso el sistema defensivo, cambia de forma radical, porque de ese muro se pasa a otro, que es un sistema que los romanos llamaban el murus caespiticius. Ese es el sistema defensivo del campamento Julio Claudio de la Sexta Victris, que durará entre el 15 y 20 después de Cristo, hasta su marcha, hasta su partida de Hispania en el 69-70, en el invierno del 69-70. En tercer lugar, tendríamos la primera muralla que levanta la Séptima Gémina en el momento en que se asienta en León, en torno al año 75. Es una pared, un muro de mampostería y por detrás un terraplén, que tiene en la base unos 6 metros de longitud. Insisto, frente pétreo de un 80 aproximadamente de anchura, más un terraplén
de 6 metros. Ese sería el tercer sistema defensivo levantado por los romanos y el primero que hicieron los soldados de la Legio Séptima Gémina. Y a finales del siglo III o principios del siglo IV se levanta la muralla que todos conocemos, que todos vemos todos los días, paseamos al lado de ella, que es la muralla que nosotros aquí conocemos como de los Cubus. Esa sería la muralla tardorromana, es la última que van a levantar las tropas de la Legión Séptima, ya bastante avanzado el imperio. Pero insisto, hay que recalcar, 2 campamentos, 4 murallas. Las puertas de los campamentos romanos se corresponden siempre con la salida de las arterias viarias que dividen en 4 el propio campamento. En el caso de León romano conocemos las 4 puertas, pero tan solo se conserva realmente en el lugar 3 de ellas y 2 de ellas visitables. En la que está al norte, que en realidad lleva a la antigua necrópolis, que está situada en el campus de Vegazana, está hoy en día debajo del arco de la cárcel. Sin embargo, la que está en el sur, en la que se corresponde con la Porta Praetoria, se encuentra dentro de lo que es el núcleo urbano del barrio húmedo y está dentro de una tienda de ropa que es perfectamente visitable a día de hoy. Y luego tienes la Porta Principalis destra y la sinistra. La sinistra es la que está debajo de Portaobispo y que daba acceso a la vía que subía hacia todo lo que hoy en día es la salida en dirección a Valladolid y que en siglos posteriores llevaba a Adlegionem, cruzaba el río y llegaba al Vicus Viari de Adlegionem. Y la Porta Principalis destra está en lo que hoy en día es el Palacio de los Guzmanes, que da acceso a botines, y esa sí que por desgracia no se conserva. Dentro de un campamento romano siempre se procuraban establecer los mismos patrones de asentamiento, es decir, siempre ejecutaban dos ejes viarios, la vía principalis y otra que la cortaba de manera transversal, y en la misma posición, procurando siempre poner en la misma posición, había una serie de elementos, los principia, donde se encontraba el poder fáctico del campamento. El Valetudinarium, que era el antiguo hospital, ¿no? Una zona, en el caso de León, una zona de termas, incluso evidentemente la zona de los barracones, y dentro de los barracones la localización iba siendo los que estaban más situados en el centro, eran los más importantes, por decirlo de alguna manera, y a medida que vas hacia la periferia, pues van siendo las tiendas menores y demás. Los soldados habitaban unas construcciones alargadas, divididas
en 10 habitaciones generalmente, que era lo que nosotros conocemos como contubernium. Entonces habitaban 8 soldados en ellas, pues, donde la camaradería, la relación evidentemente sería muy estrecha y bueno, pues en ocasiones tenían incluso los mismos destinos. Había canteros, había herreros, había carpinteros, había gente que se dedicaba a los enlucidos de los edificios, gente que se dedicaba a reparar y hacer armaduras o armamento, e incluso había algunos que eran los que se llamaban inmunes, que eran aquellos que estaban exentos de hacer guardias, porque claro, el componente militar no lo puedes olvidar, el campamento tiene que estar vigilado las 24 horas del día. Los romanos, que controlaban el mundo, necesitaban oro para financiar su inmenso imperio y hacer frente a sus continuas campañas militares. Ese fue precisamente uno de los motivos que les trajo hasta aquí. Y es que no solo nos conquistaron, también explotaron nuestros depósitos auríferos y crearon la mayor mina de oro a cielo abierto de todo su territorio. Parece ser que bastante pronto después de la conquista se pone en marcha la explotación del oro, no solo en las médulas, que es lo más llamativo. Vas por Maragatería, vas por Omaña, vas por pues eso, el Bierzo en general, todo. Hay que tener en cuenta que hay algunos de ellos que tienen más de 100 kilómetros de distancia, de recorrido. Hablamos de las médulas, patrimonio de la humanidad, un paisaje sorprendente, alucinante, pero desde el punto de vista de la ingeniería romana son más importantes los canales. Y todo eso, ¿quién es el encargado de hacerlo? Los militares, los soldados. Y no son los primeros en sacar oro, ¿eh? Los pueblos, los astures, anteriormente, sacan oro, bateando, como en las películas del oeste. Roma llega y ese sistema ya no le vale, porque lo que ellos necesitan es una producción industrial. Crean una especie de canales de madera por donde va bajando la tierra con el agua mezclada y con el oro. Y entonces, bueno, ese oro lo van filtrando y es de ahí de donde sacan luego pues, todo el oro que se envía a Roma. Yo digo, hay varios sistemas, ese es uno, el más común, el que vemos en las médulas, ¿eh? Pero también tienen otros sistemas. Por ejemplo, en la zona de Omaña se puede ver muy bien cómo desde los grandes depósitos que tienen de agua crean unos surcos, unos canales que se llama apeine, porque realmente parece que han peinado la montaña. Tienen otros sistemas, como las minas de ahora. Bajan picando la piedra, pin, pin, hasta que llegan al oro. Y entonces desde el oro hacen galerías horizontales y lo van extrayendo. Y después, de una vez que se ha producido la explotación, el traslado de ese oro producido, de esas se calcula que 190 toneladas que se extrajeron del noroeste hispánico, pero claro, para ello fue necesario mover, creo que fueron 100 millones de metros cúbicos de depósitos. Bueno, pues los encargados de transportar y de proteger ese oro a Roma van a ser las unidades militares, y las unidades militares primero de la Sexta Vitris y después de la Séptima Gémina. Nuestras tierras, al igual que todas aquellas bajo dominio imperial, empezaron a llenarse de canales y calzadas romanas. Así, todos los caminos del mundo conquistado conducían a Roma. Conocemos varias arterias viarias importantísimas en la zona Astur. Sí que es verdad que no se conservan ni se conocen gran parte de ellas, pero por ejemplo la que conectaba Astúrica Augusta y pasaba por Legio con tanto Lucus Augusti como la zona tarraconense, que luego bueno, subía a la Galia y a Italia, son dos de las arterias más importantes conocidas en el imperio. Esta zona de la península
va a conocer el fenómeno urbano. Hasta la llegada de los romanos aquí no se puede hablar, al contrario que en otras partes de Hispania, no se puede hablar de la existencia de ciudades. Los castros, que antes hablábamos de ellos, no se pueden llamar, pueden ser más o menos grandes, pero no tienen una organización urbana. Roma la va a implantar aquí. Entonces, junto a esos campamentos van a surgir ciudades, algunas ex novo, Astorga, primero campamento y después acaba siendo ciudad, y otras, como por ejemplo Lancia, o bueno, Bedunia, o Vergundum Flavium, son ciudades que primero tienen un asentamiento prerromano y después acaban, vamos a decir, romanizando, ¿no? Tenemos una ciudad que es la más importante, que es Astorga. ¿Por qué es la más importante? Porque es la capital de lo que en aquel momento se llama el Convento de los Astures, una demarcación que ocupa desde el mar Cantábrico hasta la provincia de Zamora, y Astorga es la capital. Astorga, que empezó siendo un campamento militar romano de una legión, rápidamente esa legión abandona Astorga y se va a otra zona, hacia el norte de Zamora. Entonces Astorga empieza a tener ya un urbanismo bien organizado. León, en cambio, tiene un origen diferente. Empieza como campamento romano, sigue siendo campamento romano durante varios siglos, y a partir del siglo III aproximadamente, paulatinamente, la población civil empieza a entrar. Hay que tener en cuenta que el mismo origen que tiene León como unidad, o sea, como ciudad descendiente de un campamento legionario, lo tiene Nimega, lo tiene Maastricht, lo tiene York, lo tiene Viena, lo tiene Budapest, lo tiene Ratisbona. Pues todas esas ciudades que jalonan el Rin y el Danubio, la mayoría tienen un origen igual que el de León. Nacen a partir de un campamento romano. Fuera del campamento, extramuros, se formaron varios núcleos rurales. La vida de los que allí habitaban nada tenía que ver con la militar, pero sí dependía de ella, de los legionarios y sus necesidades. Hay que tener en cuenta que el soldado romano es un profesional bien pagado. Entonces, a ese calor del dinero se ven atraídos vendedores, mercaderes, taberneros, en fin, prostitutas, artesanos. Fuera de las murallas puede vivir las familias de los legionarios. Los legionarios no pueden tener sus familias dentro, estaban fuera. El ocio, tenían el anfiteatro, que también está fuera de las murallas. Los comerciantes, hemos encontrado muchos en Puente Castro. Entonces, en el caso de León, tenemos aquel que surge a la sombra de los muros legionarios, es decir, la zona ocupada en la actualidad, para que todos nos podamos centrar en ello, la zona ocupada hoy por la plaza de San Marcelo, por la zona donde está el edificio de Botines, el Museo de León en la Casa Pallarés, la zona de la calle de la Rúa. En resumen, la parte mejor orientada, más soleada, es donde se va a sentar esa población civil que de alguna manera va a ser parasitaria de la militar. ¿Qué sucede? Que esos asentamientos, que primero son de carácter temporal, tiendas, vamos a decir, especie de tiendas de campaña, con el paso del tiempo y con el hecho de que la legión o la unidad militar establecida aquí se queda ya de forma permanente, pues esos núcleos también se van haciendo más permanentes, más definidos, con sus calles, con sus plazas. Sí que es verdad que posiblemente con el paso del tiempo estas costumbres se vayan relajando de alguna manera, y entonces, bueno, la población civil entrará poco a poco y dará forma a lo que es León, ciudad romana. Ya no campamento romano, sino León, ciudad romana, que es diferente. Una de las construcciones paradigmáticas, no solamente de los enclaves militares, sino de cualquier tipo de enclave romano, son las termas. Los romanos eran grandes amantes de este tipo de construcciones, que aparte de las meras labores de baño, pues eran lugares de encuentro, de vida social. Entonces, en todos los campamentos legionarios siempre existen unas grandes termas, que en el caso de León estarían debajo
de lo que es hoy la catedral, aunque el perímetro que ocupaban era incluso superior a la del templo gótico. Y después, pues el edificio paradigmático del ocio de la época romana en esta zona sería el anfiteatro militar, situado extramuros. Y digo, está situado extramuros porque son edificios que eran tan grandes que si los metías en el interior del campamento te iban a ocupar un espacio que verdaderamente tenías necesidad de usarlo para otro tipo de cosas. Y después, eso sí que es importante recalcarlo, aparte de los militares, también tenían acceso al mismo los habitantes del núcleo civil. Nos romanizaron con su lengua, con su moneda, con sus costumbres, pero seguíamos siendo hispanos en un mundo en el que se despreciaba a los provinciales. Fue a partir del año 212 cuando se concedió la ciudadanía romana, y no a toda la población. Por aquel entonces, ya hacía décadas que el cristianismo llamaba a las puertas del imperio. Una nueva fe que Roma no aceptó hasta el siglo IV. La llegada del cristianismo a Hispania, que ha sido siempre un problema científico, tiene mucho que ver con la zona de León. El primer texto importante para toda Hispania, de conocimiento científico de cómo funcionaban las comunidades cristianas, tiene que ver con Legio, tiene que ver con Astúrica, tiene que ver con León. Es la carta que Cipriano, obispo de Cartago, una de las grandes ciudades del mundo romano en el norte de África, escribe a estas comunidades, también a las de Emérita, actual Mérida, para intentar negociar y resolver unos conflictos internos de las comunidades cristianas que habían tenido problemas de discusión interna en cómo actuar ante las persecuciones de los emperadores. Es un texto que estudiamos en todas las universidades, no solo de España, fiable y contundente y prolijo en detalles de cómo funcionaba el cristianismo en Hispania, mediados del siglo III, y está dirigido desde Cartago es una carta hacia Legio y Astúrica, hacia León. Sin embargo, nada dura una eternidad. Como pueblo romano que ya éramos, teníamos los días contados. La inestabilidad y el caos reinante dentro del imperio nos arrastró a una situación irreversible. Un escenario que se lo puso muy fácil a los nuevos invasores para hacerse con nuestras tierras y nuestras gentes. A partir del siglo IV, tras la construcción de todo lo que es la muralla tardía de la ciudad de León, conocemos un abandono progresivo de las legiones del espacio, al mismo tiempo que la población civil ya estaba ocupando el recinto amurallado de la ciudad de León. ¿Qué pasa? Que convivían con los moradores de Puente Castro, de lo que era el antiguo Ad Legionem, y sabemos que en ese instante la producción artesanal es muy amplia y muchos alfares están trabajando dentro de lo que es la antigua ciudad, y realmente sin un hiato de discontinuidad ya entra la siguiente fase histórica con todo lo que es el mundo suevo y visigodo, que poco a poco van ocupando el espacio de León. A comienzos del siglo V, en concreto en el año 409, varios grupos bárbaros entran en la península ibérica, en Hispania, no como un proceso de invasión repentina, sino como consecuencia de unos pactos con unos rebeldes que se habían levantado contra el emperador Honorio. Estos bárbaros son suevos, vándalos y alanos. De esos tres grupos, el primero, los suevos, se van a asentar en la zona noroccidental de la península, es decir, en lo que los romanos llamaban la Galaequia, en la que Legio, Astúrica, toda esta zona de la actual provincia de León, estaba incluida. Ese reino de los suevos va a estar funcionando en este territorio nada más y nada menos que más de siglo y medio, hasta 585. Van a ser atacados por los godos, que habían hecho un pacto con el imperio, muy pocos años después, en torno a 416, 417, pero consiguen resistir esos ataques y mantienen el reino en el noroeste, los suevos. En cambio, los godos, que más tarde conoceremos como visigodos, en premio por las campañas que han hecho a favor del imperio contra esos otros pueblos bárbaros que habían entrado en Hispania, son asentados en la Galia. El reino godo de la Galia va a durar un siglo, entre 418 y comienzos del siglo VI, periodo en el cual ya definitivamente vendrán a Hispania.
En el año 711 los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a la península ibérica. Pocos años después, muy rápidamente, llegarán a León. Precisamente aquí, donde estamos ahora, hemos encontrado algunas evidencias. Este será el ejército que, proyectándose hacia el norte, hacia Asturias, entrará en conflicto con la nobleza asturiana desde aquel momento. De esos conflictos y de esas luchas se originará el reino de Asturias, cuya proyección hacia el sur, cuya expansión hacia el sur, incluirá León. Y a partir de ahí, eso ya es otra historia. Nacimos Astures, después nos romanizaron. Más tarde formamos parte del reino visigodo y terminamos perteneciendo al Al-Ándalus. Finalmente, nuestro destino lo escribieron los monarcas astures, pero los de Asturias, quienes en el año 910 nos convertirán en un gran reino, el Reino de León. Pero sí, esa es otra historia, otra gran historia.